Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Marcos Montero. En esta oportunidad, como el título sugiere, y más que sugiere, prescribe, vamos a hablar acerca de filosofía del fútbol. No sin antes tengo que presentar, por supuesto, a quienes son mis compañeros de locuras y en esta oportunidad mis contertulios. Ahmed Morales, Santiago Senzano. Ellos son parte de la Escuela Filosófica Sinusía e independientemente, y no es que su mérito repose en que forman parte de la Escuela de Filosofía, pero los presento porque nos reunimos, conversamos y demás. Son un muy lúcido politólogo en el caso de Ahmed y Santiago es un muy lúcido dentista y así también pensador sobre diversas temáticas. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, Ahmed, Santi. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto, como siempre, acompañarte en esta oportunidad sobre un tema del cual me declaro completamente ignorante. La verdad, el fútbol no está para nada entre mis aficiones, pero sí creo que es interesante analizarlo como un fenómeno. Por lo menos desde la esfera política voy a tratar de aportar un poco en cuanto a cómo se perciben las sociedades de este ámbito, ¿no? Santi, buenas, ¿cómo estás? Hola, hola Marco, Ahmed, un gusto poder compartir con ustedes de nuevo. Ya hemos tenido oportunidad de charlar bastante entre nosotros, ya tenemos cierta confianza, así que bueno, feliz de tocar este tema que me agarraste muy desprevenido, pero a ver qué sale, ¿no? La verdad que es algo que hemos visto que mueve a la gente, mueve países, mueve pasiones. El fútbol es algo más complejo quizás de lo que pensamos, ¿no? Es cierto, y antes de dar los prolegómenos tempestivos de cada transmisión, transparentar y ser honesto, ¿no?, con quienes nos están viendo, de alguna manera es como que vamos a desatender al hecho de que le estamos hablando en el seno de un medio de comunicación masivo como es el Internet en este caso. Es decir, vamos a procurar que lo que digamos sea tan genuino como si fuera una conversación privada. Así que vamos a tratar de hablar de distintas cuestiones y lo vamos a hacer valiéndonos de distintas disciplinas. Es decir, vamos a hablar desde la filosofía, desde la política, desde la ética, desde el derecho, desde la estética, y por supuesto vamos a agarrar diversos ítems a partir del cual vamos a tratar de dilucidar la realidad del fútbol. Aquí le respondemos a Ahmed. Ahmed, ¿nos escuchás bien? ¿Te saliste? Sí, sin querer recargué la página. No, no te preocupes. Aquí sale todo bien, nos estamos viendo. Así que bueno, les decía, la motivación de este video nació hace exactamente unos 20-25 minutos. Ahmed y Santi no tienen ni idea, yo un poquito más que ellos en el sentido de que la pensé 5 minutos más que ellos. Estaba viendo un video del Colegio Abierto de Filosofía de acá de Bolivia y estaba viendo en realidad el título que decía Filosofía y Fútbol. Y yo cuando veo una proposición, dicha proposición me excita en el buen sentido y me invita a pensar, ¿no? Así que el mensaje subliminal y que ahora lo hacemos explícito es eso, es pensar. El pensar supone muchas veces ponernos en una situación incómoda, la típica frase de sacarnos de la zona de confort, que implica ponernos al borde de la silla, hacer un diálogo más plumbio, porque uno muchas veces tiene una expectativa tal y como, por ejemplo, la advertimos en los diálogos de Platón, donde vemos contestaciones maravillosas y un diálogo que fluye de tal manera que nos quedamos anonadados, ¿no? Yo tengo mi sospecha de que quizás no era con tanta vertiginosidad, es decir, no creo que haya sido tan fluido, a menos que hayan sido unos genios y tengan todo así para decirlo. Yo supongo que en su momento habrá sido más plumbio y habrán pensado antes de decir, ¿no? Es lo que Heidegger llama la solicitud del decir, el cuidar la solicitud del decir, y es lo que yo de alguna manera trato aquí de hacer una apología, de poner en orden la jerarquía valorativa y darle preeminencia al pensar antes que el decir. Quizás no tengamos muchas cosas interesantes que decir, aquí los tres nos declaramos que estamos en una época, por lo menos, donde no decimos que somos amantes del fútbol, no somos ni siquiera conocedores del fútbol, así que son tres ignorantes que se van a valer de las disciplinas que quizá tienen un poquito algo que decir para analizar el fútbol. Entonces, cuando yo digo filosofía del fútbol, y aquí ya empezamos a hablar algo y a diagramar si les parece, lo que trato de pensar es valerme del objeto formal quo de la filosofía, es decir, del proceder de la filosofía y los ítems de los cuales se vale, y poner como contenido material al fútbol. Normalmente la filosofía estudia el ser, el ente por lo menos, ¿no? Pero en este caso vamos a estudiar un ente más particular que es el fútbol, como ente abstracto y por supuesto como ente particular. Cuando yo digo fútbol, no puedo evitar primero pensar en el género. El género del fútbol, que es, por si acaso, fútbol es especie de este género, vendría a ser el deporte. Es decir, el deporte se dice de muchas maneras y se expresa a través de muchas maneras. El fútbol remite al deporte y el deporte supone al fútbol. El fútbol es mucho más particular. Yo considero que el deporte, en tanto tal, tiene como causa final, aquí pensándolo en vivo, ¿no? El perfeccionar y expresar aquello que pretende saber. Es decir,
pensando como un deporte específico en el caso de fútbol, el fútbol tiene como causa específica y final, es decir, causa final particular, el, de alguna manera, entretener y ganar. Es decir, yo advierto una finalidad ambivalente. ¿Por qué en este caso lo pienso ¿Eso así? del fútbol o del deporte, Marco? Del fútbol, del fútbol. Yo considero que la causa final del fútbol es ambivalente en la medida en que entendemos que el fútbol de hoy ha variado con respecto al fútbol anterior. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora se da en un marco muy particular y distinto. Antes el fútbol, ¿cuándo nace el fútbol? ¿En 1930 más o menos? ¿O un poco antes? No sé, estoy ignorante. Pero bueno, ha iniciado antes, hace mucho tiempo, lo cual me permite decir de que no habían los elementos tecnológicos tal y como ahora, que configuran entitativamente el fútbol de tal manera que lo hacen una suerte de mercancía también comunicacional, ¿no? Es decir, el fútbol se da en el seno de una comunicación y no solamente en el marco de uno contra uno, entendido como un equipo contra otro equipo, sino en el marco y en el seno del otro. Es decir, un partido de fútbol se da en un estadio de más de 80.000, 100.000, cuantas personas quepan, que van allí a entretenerse y a disolver sus pasiones e identificación, y bueno, después nos va a hablar Ahmed de ello, en los equipos que están de alguna manera apreciando y que buscan justamente contemplar, ¿no? Algunos van y ven fútbol por quizá alguna frustración frustrada, vale la redundancia, una frustración que no encuentra cabida, digamos, de solucionar en un horizonte próximo y que va a visualizar aquello que esa persona pudo ser, o simplemente por algún gusto o gozo que encuentra en este deporte particular. Esa es la finalidad ambivalente que yo advierto, es decir, entretiene subliminalmente y explícitamente busca ser lo más perfecto posible en la disciplina o actividad que está desarrollando. En este caso, la actividad física que consiste en patear una pelota, prescindiendo de las manos, a excepción del arquero, e ir a ganar al otro, ¿no? Pero la causa final del deporte yo considero que en términos generales vendría a ser explicitar de la mejor manera posible aquella actividad en que ese deporte pretende ser la mejor. Así que con esto yo les paso la posta, no sé cómo lo van pensando ustedes, cuál advierten que viene a ser la motivación del ser humano, digamos así. Esa es la pregunta que yo tengo, ¿no? ¿Cuál ha venido a ser la motivación del ser humano para, en búsqueda de un espacio de ocio, pensar al deporte como aquella situación en la cual pueden desarrollarse de una manera lúdica, de una manera entretenida y de alguna manera poner en operatividad algunas situaciones que en otro marco hubiesen sido incómodas, ¿no? No sé quién quisiera abordar esta pregunta o le gustaría hacer otro aporte. Ahmed. A ver, yo creo que sí es prudente mencionar esta especie de doble funcionalidad en el fútbol, porque creo yo que la causa final del deporte es utilizando este componente competitivo que lo caracteriza. Es como promover el perfeccionamiento en la práctica de una disciplina para que de esta manera se perfeccionen las capacidades del hombre o incentivar al hombre a mejorar sus capacidades y su desempeño dentro de este marco común de reglas que es la práctica deportiva, ¿no? Porque el deporte supone competitividad. Eso es, creo yo, lo que lo diferencia de hacer ejercicio. No es lo mismo saltar la cuerda por hacer ejercicio que saltar la cuerda como un deporte, porque cuando saltas la cuerda como deporte, supones competencia y tiene el fin de comparar mi capacidad con la de otros deportistas y de esta manera promover el perfeccionamiento de esto. Pero yo creo que sí, el fútbol ha evolucionado más allá de esto, más allá de la idea que pueden tener o de la esfera en la que pueden operar otras disciplinas deportivas y ya ingresa en el ámbito del entretenimiento y en el momento en el que ingresa en el ámbito del entretenimiento y también en el de la identificación, justamente con lo que estabas diciendo, Marcos, de que las personas empiecen a identificarse con un equipo o con ciertos jugadores a los que apoyan, ya se vuelve necesita de un análisis un poco más profundo ya desde ese ámbito, ¿no? Desde una especie de actividad de entretenimiento, porque el fútbol, si bien la mayoría de las personas lo conoce, creo que como deporte, así disciplinado y constante y en constante práctica y mejora, no todos lo practican. Tiene muchos más fans que lo ven por entretenimiento que practicantes como una disciplina deportiva. Es cierto, antes de pasarte la pelota, Santi, para que hagas goles, que Ahmed hizo un buen centro, entonces quería aprovechar lo que dijo. Y has mencionado unos ítems que me parecen importantes asumirlos en la definición de lo que un deporte es, Ahmed, y es la constancia, ¿no? Es decir, es una actividad que, a diferencia de otra actividad, implica una pasión y una entrega total de esa persona hacia ese deporte, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que diferencia a un deportista que hace deporte a un deportista que podría participar de alguna cualidad del deporte, sin embargo, que no está inmerso en un deporte? Pues sin lugar a dudas la finalidad que este tiene como individuo, la pretensión y la constancia o el marco en el cual se mueve, ¿no? Así que te la paso, Santi, te preguntaría, hemos hablado
del deporte como género y su finalidad, de la especie, que en este caso vendría a ser el fútbol y su finalidad, y de los deportistas. ¿Qué podría decir, Santi? Porque, y te lo dejo, ¿no? Para que vos lo desarrolles. Es como que ahí hay heterogeneidad, ¿no? En la finalidad de cada deportista, porque la finalidad de un delantero ha de ser la de marcar más goles. La finalidad de un arquero ha de ser ambivalente también, pero no diversa, en el sentido de que, por ejemplo, un arquero, en términos del partido, en vistas al partido, un mejor partido para él será aquel partido en el cual menos toque la pelota, ¿no? Un arquero, mientras menos toque la pelota, es mejor. Sin embargo, individualmente va a ser mejor en la medida en que ataje más, es decir, en que impida que sea efectiva las pretensiones del otro. ¿Qué podrías decirnos así de los jugadores, más o menos? ¿Cómo lo ves vos filosóficamente, Santi? Bueno, primero, de lo que ustedes decían, yo creo que es importante también atender a que hay diferentes elementos dentro del fútbol. También diferentes aspectos que se desprenden de los elementos. En el fútbol hay hinchas, en el fútbol hay jugadores, en el fútbol hay árbitros, hay dirigentes, hay un cuerpo técnico. Creo que si vamos a atender, por ejemplo, a la causa final del fútbol, habría que atender a la causa final también de cada uno de estos elementos, ¿no? Vamos a ver que, dependiendo de desde qué punto de vista lo veamos, va a haber un aspecto económico, va a haber quien esté involucrado en el fútbol por plata, digamos, va a haber un aspecto pasional. Muchos jugadores tendrán ese aspecto, ¿no? Muy involucrado dentro de lo que es el fútbol para ellos. Lo que tienen que tener sin duda es el aspecto competitivo, ¿no? Liberar ese lado competitivo tanto del hincha como del jugador. Porque el hincha se ve de cierta forma como en un espejo en los jugadores, ¿no? O en el equipo. Puede trascender al equipo porque, mira, a mí que me gusta Boca, por ejemplo, ahorita no me gusta ni un jugador de Boca. No me veo ninguno de esos, digo, son todos unos muertos. Pero lo que significa Boca, cuando nos vamos al símbolo, vemos los colores, la bandera, el escudo, hay otra mística detrás de eso, ¿no? Entonces, es algo que es tan extenso y hay tantos factores que pueden tener diferentes motivaciones por detrás que, bueno, quizá la forma más precisa es justamente mantenerlo, si vamos a hablar de fútbol, decir, quedarnos hasta ahí, ¿no? Que hay un montón de elementos que se van a mover acorde a distintos fines. Y yo diría del deporte, lo que siempre lo ha caracterizado es ese deseo de ganar, ¿no? Justamente el lado competitivo, el deseo de ganar, de mejorar y mostrarse mejor que el otro. Cosa que, como el deporte y el fútbol en este caso se dan en el seno de la sociedad y bueno, los factores culturales van a afectar. Hoy en día se ataca mucho ese lado, ¿no? No, lo importante no es ganar, lo importante es divertirse, lo importante es compartir. Pero bueno, eso tiene que ver con otros aspectos también. Y del lado de los jugadores, yo te diría la finalidad del delantero, del arquero, todo eso. Yo he sido mediocampista, defensa y arquero, mira, todo defensa, ¿no? Y es interesante cómo cada uno lo vive de distintos modos dentro de la cancha, digamos. Y cada uno atiende a sus intereses personales, pero mira que hay algo interesante y que creo que siempre ha estado presente en el deporte y que por eso también Aristóteles estamos leyendo, ¿no? Ahora, Marcos. Vemos ahí cómo él quiere que hagan gimnasia quienes van a tener algún rol dentro del Estado, ¿no? O van a ser ciudadanos libres, digámosle. Y claro, es que eso te crea, y en el fútbol está presente, esa camaradería, ¿no? El disolver tu subjetividad o si no, más bien acoplarla a la de los otros 10 jugadores. Y ver cómo cada quien desde su lado, quizás si soy defensa, prefiero que no ataquen nunca,
pero al mismo tiempo quisiera brillar, ¿no? Y hacer una sacadanga. Pero si de algún modo el fútbol ayuda a desprenderse de eso, desde un plano más personal. Perdón, creo que mucho ya también, ¿no? No, No, está está interesante. excelente. Ha soltado por lo menos unos 3 ítems que dan para hablar mucho, Santi. Y por ejemplo, a ver, voy agarrando algunos de los que has dejado ahí pivoteando. Tema del ganar, perder. Yo pienso, por ejemplo, y esto Ahmed luego lo puede profundizar, tema de las lógicas de poder que se dan implícita y explícitamente en un partido de fútbol. Es decir, por ejemplo, un partido de fútbol se puede expresar de muchas maneras y tienen tenores distintos. Y esto se ve aquí en Bolivia. No es lo mismo ver un Blooming contra Chapecoense o yo qué sé, contra Palmaflor, que ver un Blooming y Oriente. Para hacerlo más internacional no es lo mismo ver un Boca River que ver, no sé, cualquier otro equipo que juegue X o ver un Barça Madrid, digamos. Hay algo que hace que en ciertos partidos tengan una mística y una semiología, por lo menos una lectura semiológica distinta al resto de partidos. Es decir, cualitativamente un partido de fútbol ha de ser el mismo y atiende a diversos elementos que luego me gustaría desarrollar un poco atendiendo a la filosofía del derecho. Lo dejo pendiente esto, pero para agotar esta instancia me gustaría, por ejemplo, decir qué es lo que hace que un partido estrambóticamente pueda resultar mayor o menor y cuáles son esos ítems que de alguna manera redundan en esta lectura. Uno de ellos es, por supuesto, el hincha. Por ejemplo, para hablar un poco del hincha, Sebrelli decía que el hincha vendría a ser un ser atormentado que de alguna manera disuelve su identidad en la masa, ¿no? Siguiendo a Gustave Le Bon, por ejemplo, que habla de la psicología de las masas, el individuo en el seno de la masa se siente más porque todas sus limitaciones individuales se ven disueltas en la masa, es decir, un individuo no puede quemar una iglesia, una masa lo puede hacer, y este individuo, que puede o no, porque a priori podemos aseverar de que hay una falta de identidad en la medida en que se advierte o se expresa una plenitud mayor en la masa que estando fuera de ella, pero prescindiendo de ese análisis podemos decir que al individuo que de alguna manera se siente hincha, pero estamos hablando de esos hinchas de verdad, no aquel que va a disfrutar simplemente y compartir un rato, sino ese hincha que se siente hincha y habita el mundo como un hincha y de alguna manera en su jerarquía valorativa está primero el despertar y antes de lavarse los dientes saber si su apuesta a su equipo funcionó y si ganó y se desvive y sufre y llora, digamos, cuando pierde su equipo, supone una identidad supeditada, ¿no? A mí, no sé, por ejemplo, después me gustaría dejarte el horno para que lo puedas desarrollar, pero es un fenómeno que se lo puede leer en términos sociológicos y políticos, que es bastante interesante y que de alguna manera se traducen en la mística que se puede llegar a formar por un equipo, en los colores, en las connotaciones en las que hablaba Santi, y luego quizá en última instancia se podría hacer una lectura teológica secularizada, ¿no? Por la conformación de íconos, de ídolos, de suerte de dioses, explícitamente le dicen a Messi el GOAT, digamos, la cabra, o el Dios, digamos, directamente, o a Maradona, ¿no? La mano de Dios y demás. Entonces, hay toda una estética y una mística que parece no corresponder con ciertos elementos endógenos propios del fútbol, ¿no? Pero para seguir con lo anterior que estaba diciendo, ya de una vez, digamos, darle paso a Med, esto que hace que un clásico sea un clásico, creo yo, es la distinción que en la filosofía medieval se hace, que vendría a ser la lógica de amigo-enemigo, pero en el seno de un enemigo privado y un enemigo público. Es decir, al enemigo privado, que vendría a ser que vos te enfrentás con cualquier otro equipo, vos simplemente lo tenés que superar. Tu causa final no se ve perturbada ni tu configuración formal tampoco, porque lo único que tenés que hacer es hacer lo que vos haces siempre. Y aquí atienden ciertos elementos propios de la filosofía del derecho. Es decir, para que haya justicia, y mira, aquí vemos el juego de la justicia y del derecho y de la verdad en el fútbol. Es interesante, ¿no? Hablar de fútbol con esta clave, pero bueno, cada equipo tiene una suerte de naturaleza que se la da en un plano historiográfico. Por eso yo creo que el fútbol se lo puede leer diacrónicamente y sincrónicamente, como en el ajedrez. Por ejemplo, nosotros podríamos, supongamos que Ahmed y yo estamos jugando ajedrez, y yo le digo, Ahmed, vení a jugar una partida de ajedrez conmigo, y vemos que a Ahmed le falta de repente 3 peones y una torre, y yo estoy con mi tablero completo. Ahmed diría, es injusta esta partida, porque primigeniamente se está dando en el seno de una privación de mis instancias operativas, es decir, me faltan 3 peones, dice Ahmed, y una torre. Es obvio o es evidente que tenés más probabilidades de ganar. Esa sería una lectura sincrónica, no atendiendo al tiempo. Yo le diría, Ahmed, vos te estás incorporando a una partida que ya ha discurrido de tal manera que vos estás ahora asumiendo la posta. Lo mismo creo yo sucede con el fútbol. La naturaleza de un equipo de fútbol, para hablar en términos aristotélicos, creo yo, se configura de tal manera que ese equipo va ganando renombre y ese renombre atiende a las victorias que ha tenido, de tal manera que se llega a tener equipos como un Barça ahora y un Madrid.
¿no? O sea, vos decís cuáles son los mejores equipos actualmente del mundo, se te vienen los mismos nombres, Barça, el Madrid, el Bayern, el PSG, y no se te va a venir nunca Blooming en la vida, ni el Al-Nassr, digamos, dependiendo a quién le preguntas, ¿no? Pero más o menos a eso responde su naturaleza. Ahora, el tema del mérito, por ejemplo, es otra cuestión sumamente importante, porque cuando el Barça se enfrenta, por ejemplo, a un equipo chiquitito, supongamos que Barça Blooming, ¿está bien? Vos ves las apuestas y las apuestas vendrían a ser la explicitación de los datos del inconsciente, del consciente de las personas. Es decir, la gente dice quién va a ganar y lo vas atendiendo a estadísticas. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Barcelona o Blooming? A priori y a posteriori, dirías vos, Barça, digamos, ¿no? Vas a ganar el Barça, es evidente. Es propio del Barça el ganarle a Blooming. Es como que su condición natural. Ahora, también se da el elemento endógeno, porque esto se lo hace leyendo el partido particularmente, del mérito. Es como que hay un resabio de injusticia al final de un partido en el cual la mayoría, por ejemplo, de la pelota la ha tenido un equipo, la mayoría de los ataques lo ha tenido un equipo, y ha tenido todo ese equipo, solamente que no fue efectivo, no marcó los goles. Y es como que el otro marca al último minuto o por alguna falta injusta, lo que sea, y se predica que ese partido ha sido injusto. Siempre hay elementos que permiten decir que un partido es justo o injusto. Y eso se le puede atribuir al árbitro, al discurrir y operatividad propia de los jugadores, o alguna cuestión, ¿no? Pero es interesante cómo se va diagramando justamente un partido, porque hay ciertos elementos que se presuponen, es decir, vos no le vas a preguntar a Messi, definime la justicia y por qué consideras que es injusto el pitado de este árbitro, es decir, que él como que ya implícitamente lo tiene ahí subliminalmente y sabe, digamos, conoce. Pero, Son abstracciones. claro, he hablado mucho, me gustaría que un poco desarrollé el tema que te estaba hablando ya de la lógica de poder, ¿no? Que se da en el hincha o lo que querrás decir. Bueno, me parece que es muy interesante el análisis que han hecho tanto tú como Santiago Marcos, empezando porque hay claramente una necesidad de dividir el análisis del fútbol entre los actores que forman parte del fútbol, porque el fútbol no es solamente los jugadores o los equipos. Entonces, vámonos un poquito hacia los equipos, que es lo que has tratado de profundizar un poquito más. Yo creo que los equipos, si lo analizamos desde la óptica de las instituciones, porque si bien los equipos de fútbol nacen con un carácter organizacional, es decir, son organizaciones que nacen de la voluntad de un grupo de gente que un día se reunió y dijo, ¿saben qué? Hagamos una empresa o hagamos este tipo de agrupación en la que nos vamos a dedicar a jugar fútbol profesionalmente. Con el paso del tiempo sucede lo que explicó Marcos, ¿no? A lo largo de los años empiezan a generar repercusión en el pensamiento colectivo y mediante la repetición de ciertas conductas, mediante la repetición de ciertos pensamientos, evolucionan y se generan instituciones. Yo creo que hay equipos de fútbol que son claramente instituciones porque forman parte primero del pensamiento colectivo abstracto de la sociedad. Es como el fenómeno que acaba de describir Marcos. ¿Por qué yo sé que el Barça es mejor que Blooming? ¿Por qué yo sé que existen equipos que tienen un renombre mayor? Uno es por el paso que han tenido sobre la historia y eso ha generado de que más allá del carácter organizativo, esos equipos existan en el pensamiento de la sociedad, en el pensamiento abstracto de la sociedad, más allá de las organizaciones, del carácter organizacional que tienen, como la policía. La policía tiene un carácter organizacional, es decir, tiene un carácter de jerarquía, puestos, etcétera, etcétera, pero además va a existir y va a continuar siga o no siga esa organización. Y es también ahí se casa con lo que está describiendo Santiago. Por ejemplo, yo veo mucho a mi padre que reniega cuando, a mi padre sí es súper hincha del fútbol a diferencia de mí, y él reniega muchísimo cuando dice, pucha, ¿sabes qué? Estos jugadores que están ahorita jugando en el Bolívar son una desgracia, ninguno me gusta, nada, les pagan millonadas y no rinden. Pero él sigue siendo fiel al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo es una institución que va más allá de los actores que en ese momento pueden estar conformando su plancha directiva o su plancha de equipo o sus suplentes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, a priori por lo menos yo me atrevería a decir de que los equipos de fútbol, ojo, no todos, sino aquellos que han tenido cierta evolución en el tiempo y cierto renombre y han logrado ciertas cosas y han amasado X cantidad de seguidores, sí se han convertido en instituciones que van más allá de lo organizativo. No es lo mismo comparar un Barça con, no sé, el Sindicato de Micreros 15 de febrero que tiene su equipo de fútbol jugando en la liga de la 14ª división boliviana, ¿no? Ese equipo claramente no es una institución, pero sí otros equipos de mayor alcance lo son. Y al ser instituciones también involucran que la población o que la sociedad tenga de cierta manera la capacidad de abstraer información o apreciaciones
del funcionamiento de estos equipos. Y ahí es, creo yo, donde entra el comportamiento del hincha. El hincha vendría a ser, como muy bien explicó Marcos, una especie de vivir diluyendo la individualidad o diluyendo la personalidad propia de una persona en la masa, o en este caso en la institución, en el equipo de fútbol, no en la organización del equipo, no en el carácter administrativo del equipo, sino en lo que el equipo representa. ¿Y cuáles son características claras de esto? Que además comparte con por ejemplo, los estados-nación, banderas, colores que los representan, iconografías, símbolos, lenguajes, cánticos, etcétera, etcétera, del cual el hincha empieza a tomar, de los cuales el hincha se vale para disolver su individualidad en la masa, en esta masa del equipo, en la que deja de primar el individuo y empieza a disolverse y a primar la colectividad expresada como el conjunto de personas que apoyan este equipo. Y esto es lo que a su vez genera, obviamente, porque es una de las características principales del fútbol, por lo menos del que estamos acostumbrados a ver, genera de que se puedan identificar grupos amigos y enemigos, que es la lógica, la famosa lógica amigo-enemigo que postula Carl Smith, en el que yo y los que están conmigo somos los buenos y todos los que son ajenos a nosotros son el enemigo. Y por lo tanto hay que destruirlos, hay que acabarlos. ¿Por qué? Porque son diferentes a nosotros. Entonces existen estas características comunes de las que ya hablamos, ¿no? La simbología, los colores, los cánticos, el sentido de pertenencia a este grupo que prima por sobre la individualidad y que genera este tipo de confrontaciones, y que eso también sería una de las causas para explicar lo que decía Marcos, ¿no? De por qué no es lo mismo para Blooming perder contra Oriente que perder contra, no sé, Bolívar o Always Ready, porque su clásico rival está sumergido dentro de la historia de su club, y es una de las características de su institución ser el rival a muerte de este equipo, o ser el rival a muerte de Oriente, por ejemplo, en el caso de Blooming. Creo que ese sería un pequeño análisis. Es cierto lo que decías, Ahmed, y para cerrar lo que vos estabas diciendo y con lo que quedó pendiente mientras yo hablaba, vos decís de que está implícita y explícita esta lógica de amigo y enemigo, y que es muy distinto un partido, para poner un ejemplo nuevamente, entre Blooming y Tamales del Sur de la 18ª división, porque al enemigo privado, yo les decía, se lo tiene que simplemente superar o se lo oblitera. Existe esa posibilidad de discurrir en la medida en que vos simplemente querés pasar como si fuera un óbice. Sin embargo, al enemigo público, y esto es lo que pasa en la lógica entre naciones, por ejemplo, y también lo llega a desarrollar Santo Tomás con el concepto de Piqueya y otros teóricos del peronismo, por ejemplo, y bueno, etcétera, en la ciencia política, donde el enemigo público se lo tiene que destruir. Y eso es lo que se explicita no solo en términos de hinchas, sino en el partido mismo. Quizá, no me he puesto a analizar, pero sí he visto imágenes, los clásicos sean los escenarios más propicios para generar catástrofes de alguna manera, no solo en términos de hinchas. Yo he llegado a ver algunos enfrentamientos, y no digo que sea propio de la naturaleza de estos equipos, sino que he llegado extraordinariamente a ver enfrentamientos de un Barça-Madrid en los cuales hay mucha fricción, sobre todo entre delanteros y defensas, y quedan imágenes explícitas donde Messi sale sangrando, Cristiano Ronaldo golpeado, hay muchas expulsiones, y es muy interesante el papel que juega aquí también el derecho, porque de alguna manera se presupone la preeminencia del hombre por sobre la finalidad explícita del fútbol, ¿no? Es decir, se aplaude, por ejemplo, en un estadio cuando hay un fair play, digamos, un juego limpio, porque se atiende de que el hombre tiene integridad, y su integridad reposa por una cuestión implícita, por lo menos para el razonamiento propio del futbolista, que es la ontología que tiene el ser humano. Y la explícita vendría a ser la valía, que responde a diagramaciones propias y conjugaciones entre la titularidad, la suplencia, el valor del mercado y el talento innato que tiene una persona, ¿no? Es por eso que en un inicio hablábamos un poco de que hay algo que diferencia a aquel que hace una actividad por ocio que a un deportista. Ese deportista normalmente va a llegar lejos si tiene un elemento innato, por lo menos así se lo considera, como lo es el arte, ¿no? La capacidad natural de desarrollar, la predisposición que tiene no solo su fisionomía, sino su mente, y una suerte de trascendental implícito en el deporte que vendría a ser el talento mismo, ¿no? Pero bueno, para pasártela, Santi, no sé, bueno, puedes añadir algo a lo que estamos diciendo, pero te hago también el siguiente desarrollo. ¿Vos crees que cabe también hacer una lectura teológica del fútbol? Con lo que sucede, por ejemplo, yo veo un equipo, como filósofo te lo digo, ¿no? No es que cualquier persona, el que vende salchipapas, por ejemplo, no sé si lo hace este análisis, no por desmerecer, puede ser un filósofo, puede ser una persona preparada, pero a priori quería decir una persona, yo veo un equipo de fútbol y puedo advertir ciertos trascendentales, entre ellos la bondad,
se suele decir vulgarmente, pucha, este equipo es buenísimo, o este jugador es maldito, se ve belleza, el juego bonito, por ejemplo, cuando se exterioriza eso que internamente se tiene, figura explícita de esto es Ronaldinho, tenemos, bueno, normalmente los brasileros, ¿no? Que tienen un juego bonito en general, entonces la belleza como valor, tenemos la verdad en el sentido de efectividad, por lo menos, ¿no? Tenemos que cuando tenemos un delantero que cumple su finalidad tal y cual es su finalidad, en este caso Haaland, por ejemplo, o Vinicius, que son goleadores innatos, puedo decir, este tipo, la verdad, que ha nacido para ese puesto es el 9, digamos, ¿no? Una correspondencia entre el número y el lugar y su finalidad. ¿Vos crees que todos estos elementos nos permiten de alguna manera configurar un escenario pre-religioso para poder arribar a lo que, por ejemplo, sucede, la creación de íconos, de mitos, de dioses, como se les dice, y llegar a adorar, digamos, una figura? ¿O qué opinas de esto vos, Santi? Bueno, primero yo, escuchándolo a Ahmed, se me ocurrieron, y también escuchándote a vos, sobre todo en el tema de, voy a volver muy para atrás, en el tema de cómo se van, la génesis de las instituciones, ¿no? Y cómo se van desarrollando con el tiempo y cómo, en el caso de los equipos de fútbol, se van, según un proceso medianamente repetitivo al menos, se van consolidando, ¿no? Como instituciones que llegan a ser los fenómenos que son los clubes de fútbol que llegan a consolidarse como instituciones. Hablabas de un Real Madrid, un Barcelona, etcétera, ¿no? Boca, River. Hay hoy en día un fenómeno que se da. Y voy a aprovechar que lo tengo a Med acá para sacarlo así al aire, a ver qué opina al respecto. Hoy en día está el fenómeno PSG, por ejemplo. El fenómeno PSG, que es un equipo chico, porque así se le llama, digámosle al equipo que no se ha consolidado como institución, por seguir el lenguaje que estamos usando. Un equipo chico que de un día para el otro recibe un influjo enorme de capital y su único mérito es haber recibido un montón de capital. Y ahora, al menos en términos de resultados, de economía, de relevancia en la competencia, está de repente, en cierto sentido, al lado con los equipos que pasaron todo este proceso sociológico para consolidarse como instituciones. Entonces, de cierta forma, el avance del mercado sobre el fútbol ha mercantilizado, valga la redundancia, la competencia, lo ha mercantilizado. Hoy en día mucho del fútbol, en cuanto a esto que vengo desarrollando, se viene resolviendo simplemente que, bueno, a ver quién tiene más plata, ¿no? Entonces, de cierta forma, el capital interrumpe el proceso y va a entorpecer el correcto desarrollo de las instituciones y la competencia en sí, ¿no? Ahora el PSG se come a todos en Francia, por ejemplo, un equipo que no pateaba 3 veces al arco antes, digamos. Bueno, un poco exagerado, pero también es algo que es un fenómeno muy propio de este tiempo. Aquí, Ahmed, siendo un poco liberal, tendría que, o no sé qué pensará al respecto. Yo digo, es injusto. Así como cuando se da ese tipo de cosas en otros ámbitos, es injusto. Pero también lo Yo aprovecho creo, porque yo veo mucho, espera un ratingo, yo veo mucho en el hincha del militante político, sobre todo el de aquí en Bolivia, ¿no? Ahí sí que veo bastante de paralelos, vamos a decirle. Y de lo último que decías, Marco, está esta frase, ¿no? De que, parafraseando a Pascal, no me consta que sea así exactamente la frase, pero dice, ¿no? Que el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Y la verdad que el fútbol es una de estas, vamos a decir que es una de estas cosas que pueden llegar a apoderarse mucho del corazón de las personas. Y
levantar pasiones que van a ir más allá incluso de lo que pareciera ser razonable o racional o aceptable comúnmente en la sociedad. Vos hablabas de cuando se aplaude el fair play en el estadio y me sacó una risita porque más bien yo escucho, pues en mi experiencia se aplaude y se dice, es muy típico de la hinchada, en una sola voz decir, bien, cuando uno mete fuerte, cuando uno le va con todo al rival. Y emputarse con el árbitro cuando levanta la pelotita para el fair play, ¿no? Entonces, más bien, es cierto que está ahí el valor ontológico del ser humano, todo eso que desarrollaste muy bien, pero también es cierto que en algunas instancias, y sobre todo en los clásicos, como vos decías, se ve al rival simplemente como el otro. Y hay ciertos, como que se permite el hombre saltarse estas nociones intrínsecas, ¿no? O, o nociones de justicia, de lo correcto, etc. Y en cuanto a la lectura teológica, también va por ahí el tema de que el fútbol evidentemente compone o llega a tener casi todos los elementos que son, no sé si necesarios completamente, pero que están ahí cuando se desarrolla una religión, ¿no? Un sentimiento religioso y que muchas veces se explicita. Entonces, el fútbol, al ser algo que va al corazón, que no es algo que al menos en las masas sea que te vaya a sentar así como ahora para razonarlo, sino que lo vivís y se apodera de vos, se puede llegar a constituir de alguna forma en un fenómeno de tipo religioso. Y es algo que innegablemente lo vemos. Hay personas que viven y respiran su club y voy a insultar al club y es capaz de matarte, de pegarte, es peor que insultarle a la madre. Lo mismo con las ideologías políticas pasa. Y lo mismo pasa con la religión. Entonces, sin duda, yo creo que yo como cristiano siempre estoy advirtiendo a los hermanos de la iglesia, ¿no? O sea, no vaya a disolverse mucho en el fútbol ni a pelearse con nadie por nada más, porque hay una tendencia a tomárselo muy por ese lado, desde un punto de vista existencial, y es que casi todo lo que va a calar profundamente en la existencia de un hombre va a correr el riesgo de volverse un fenómeno religioso en el hombre, o sea, que va a estar también dentro del seno de una comunidad de hinchas, en este caso, ¿no? Que van a disolver casi su existencia alrededor de el escudo, y vamos por los colores, y el estadio, y las canciones que se cantan en el estadio, que muy diferente de un culto pentecostal, por ejemplo, tampoco es. Entonces, sí, a ver qué decís, Ahmed. Pucha, yo creo que me Sí. gustaría empezar por uno de los últimos puntos que tocaste, Santiago, y es que creo que hay que hacer una diferencia clara en cuanto al carácter del hincha en el fútbol y el militante político. Creo yo, por las características que ahorita voy a describir, que por lo menos en el sentido de la nobleza de querer buscar o querer de disolverse en un grupo y abandonar la razón en cuanto a la pasión, el hincha del fútbol es más noble que el militante político. ¿Por qué? Porque el militante político se disuelve en una agrupación, disuelve su individualidad, abandona la razón para defender ciertas posturas, normalmente en pro de acumular poder, normalmente en pro de que la organización a la cual él respalda se haga con el poder político, lo administra y mediante lo que le llaman las famosas recompensas selectivas, que son, como se podría decir, las tendidas de mano que da el partido político que suba al poder a aquellos que están en su militancia, él pueda beneficiarse. En cambio, el hincha lo hace, creo yo,
normalmente por mera pasión. Eso es lo que yo veo. Yo conozco muchos militantes políticos que militan por un interés económico, laboral, de poder, de influencia, pero conozco también muchos hinchas del fútbol que lo hacen por mera pasión, y creo ahí yo que hay que hacer esa distinción. Encuentro un poco más de nobleza, por así decirlo, o por lo menos una justificación más noble en su ignorancia o en sus ganas de abandonar el raciocinio a la hora de explicar sus actos en el hincha del fútbol que en el militante político, porque el militante lo hace por un claro interés. Y ahora, retomando el primer punto del cual estabas hablando acerca de la justicia y de cómo la capacidad adquisitiva que puede tener el dirigente de un club o la cantidad de dinero que se le puede integrar a un club interfiere con el proceso de evolución de una organización para pasar a ser una institución, yo no creo que interfiera. Yo creo que, por lo menos, analizando este caso del Paris Saint-Germain, yo me enteré que ese equipo existía cuando ficharon a Messi en ese equipo, por si acaso, igual, pero creo que más allá de interferir en ese proceso, lo acelera. ¿Por qué? Porque uno tiene una mayor capacidad mediática para llegar a una mayor cantidad de personas. Ya creo que todo el mundo que gusta el fútbol, incluso yo, que el último partido que vi creo que fue el primer partido del Mundial, y porque estaba comiendo con mi papá y coincidimos en verlo, conozco ese equipo. Y al conocerlo ya sé que existe, sé que es un equipo de renombre, por lo menos en este momento. Sé que es un equipo por el que han pasado figuras del fútbol que son muy importantes, como Messi, creo que también juega Neymar ahí, o no sé qué otros jugadores que son reconocidos por la mayoría de la afición del fútbol como entretenimiento. Creo que no ha interferido en su proceso de evolución como institución. Sí lo ha diferenciado de otros equipos que se han ganado ese puesto o que han conseguido ese estatus de evolucionar a una organización más institucionalizada, por así decirlo, pero no creo que lo interfiera, sino creo que lo ha acelerado. Y creo que es innegable de que hoy en día el componente económico en lo que es el fútbol es determinante para un montón de cosas. Un equipo que no genere intereses, o sea, que no genere dinero, no le va a servir a las personas que están detrás de ellos, porque para financiar una plancha así de cara como las que tienen los equipos de hoy en día, obviamente tiene que haber un interés económico que lo respalde, ¿no? Y por lo tanto, ese fenómeno se va a seguir dando, y cada vez más, porque mi padre siempre me lo comenta, siempre me dice, pucha, ahora piden cada vez más plata y juegan cada vez peor. Por lo menos él habla de esa manera. Entonces yo creo que ya es parte en sí del fútbol el estar ligado a la capacidad adquisitiva que pueda tener un equipo para fichar a un jugador o a otro. Y creo también de que el tener o no dinero, si estás dentro de las normas del juego, o sea, si no usas ese dinero para, no sé, pues, sobornar a un árbitro o tratar de ganar un partido en mesa o apelar a algún tipo de resultado utilizando sobornos, creo yo que sí es dentro de las reglas del juego, por lo menos dentro de las definidas en la FIFA, ¿no? Creo que no hay un límite de cuánto puede costar tu plancha, y el que tenga más plata va a tener más plata, va a ser como que no va a ser el favorito de la gente, porque creo que hay también una predisposición de las personas a apoyar al caballo negro, ¿no? Al menos favorecido, al menos fuerte en contra del titánico. Siempre, si digamos llegar a una final del Mundial Bolivia contra, no sé, pues Inglaterra, seguramente va a haber mucha gente que apueste por Bolivia. ¿Por qué? Porque es el más débil y la gente tiene una predisposición a apoyar al personaje más débil. De la misma manera, los equipos que tengan mucha plata van a pasar a ser repudiados porque la gente va a alegar lo que está alegando Santiago, ¿no? Tiene mucha plata, los logros que tiene los tiene porque tiene una cantidad de recursos que los otros no tienen, y por lo tanto no merece, digamos, mi cariño, mi adulación o lo que sea. Pero de ahí a que no sea justo, si entendemos lo justo como que se mantenga dentro del marco de las líneas de las reglas, de la normativa del deporte, yo creo que es justo, ¿no? A no ser de que se decida ponerle un límite a cuánto puede pesar la plata. Es cierto, mira, y es interesante lo que decía Ahmed, porque por lo menos en ciencia política, donde hay poder, hay resistencia al poder, ¿no? El valor crea el disvalor de alguna manera. Correcto. Si hacemos la extrapolación de estas categorías al terreno futbolístico, de alguna manera eso también acontece y podría explanarse tal y como, por ejemplo, Empédocles aseveraba que se da el movimiento según el amor y el odio, y es que la antipatía parece que no tiene cabida, ¿no? En la predilección, por lo menos, por el fútbol. En el seno del interés por el fútbol hay dos movimientos,
el amor y el odio, ¿no? Y en la medida en que amo, odio, rechazo. Mi sí implica mi no. Y mi no, mi odio implica de alguna manera mi predilección por otro, ¿no? En ese entendido me gustaría igual retomar un poco y después le lanzo dos preguntas de lo que decía Santi y también lo que decía Med. Yo creo que lo que Santi decía, y si no, después me decís que no es así, pues Santi, lo que te trataba de hacer entender Santi es que de alguna manera hay ciertos elementos que comparten en común el hincha, entendido por el hincha este bravo, y el militante prosaico, por así decirlo, que vendría a ser que ambos se mueven, creo, en razón de una verdad topológica. Ellos de manera implícita tienen la idea de que la verdad ha de habitar necesariamente en algún lugar, en un topos. El hincha se disuelve en su equipo, ¿no? Allí está la verdad y yo clausuro todo camino de posibilidad para hacerme hincha de otro equipo. Creo que es más fácil cambiar de religión que cambiar de equipo, ¿no? Es como que uno nace con un equipo. Yo, por ejemplo, soy de Blooming a condición de mi papá. No me gusta el fútbol. Y yo me voy a morir siendo bluminista, pero un bluminista apático, digamos, y no me importa, digamos. Es como que yo así voy a desenlazar. Y el militante así también, ¿no? Disuelve sus pretensiones y deseos para la nación de manera no deliberada, por lo menos a priori, en el partido, ¿no? Y de esa manera es como que se van diagramando estos movimientos en ambas sedes, ¿no? Y en base a lo que vos decías, Ahmed, el tema del dinero, sin lugar a dudas, es interesante. Al final de cuentas, yo creo que sí, un análisis general que podríamos hacer es que yo creo que al arte siempre le va a convenir ser arte de manera autónoma, no necesariamente desintegrada, pero sí autónoma e independiente, porque cuando acontece, y es lo que podría llegar a pasar, y creo que es lo que advierte un poco Santi, una suerte de subsunción del arte desde la economía, el arte se vuelve sierva de la economía. Y llegan a acontecer escenarios donde, por ejemplo, Cristiano Ronaldo se va a la Liga Árabe. Es decir, de cara al fútbol entendido como a la conjunción de hinchas y futbolistas y al deporte en general, hubiese sido muy bonito ver un desenlace donde Messi se quede en el Barça y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, digamos. Hubiese sido nostálgico, hubiese sido bonito y se hubiesen aperturado una serie de potencialidades que ahora se han visto clausuradas. Es decir, no sé si vamos a volver a un clásico donde se enfrente Messi, Cristiano Ronaldo, y eso atiende a ciertos elementos endógenos del fútbol que responden a su vez a una suerte de heteronomía, un dado por otro desde afuera, ¿no? Un influjo, como decía el capital, de plata. Yo honestamente no sé de dónde, pero sé que el París tiene mucha plata y sé que en la Liga Árabe hay mucha plata, digamos. Y eso es como que, no sé si un óbice, no sé si algo que frena, pero sí es un ítem importante a considerar dentro del fútbol, ¿no? No sé si yo tampoco si lo diría injusto, porque creo que el fútbol por lo menos no se resuelve en tanto fútbol por ese solo ítem, ¿no? No se agota allí. Lo curioso es que en el fútbol pasa algo que en otros deportes no, y es que como se da en el seno de lo gregario, ¿no? Es como que es muchos contra muchos y siempre está presente la figura del otro. En otros deportes como el tenis o el ajedrez es uno contra uno, por lo menos normalmente, generalmente, ¿no? Es tu individualidad contra el otro y lo que va a prevalecer de alguna manera es el talento siempre, ¿no? Eh, por ejemplo, otra condición sumamente importante que no sé si nos va a dar, porque bueno, vamos charlando harto del tema del clima, ¿no? Siempre se puede predicar injusticia en atención a este elemento, viste que cuando Bolivia juega siempre elige la paz, digamos, ¿no? Es la paz porque de alguna manera ya están asimilando la altura y demás, y es como que tratan de buscar ese elemento que les haga justicia a su naturaleza, pero lo hacen en detrimento de la justicia propia, de las reglas naturales de un partido, digamos, ¿no? Obviamente son elementos que entran en juego y demás, pero bueno, como penúltima pregunta más o menos, me gustaría lanzarle a cada uno. A vos, Ahmed, me gustaría conocer, sé que es medio difícil porque si yo me lo preguntara no sabría bien, pero para que lo vayas pensando, ¿qué opinas del papel de ciertos sujetos en el fútbol? Entre ellos te menciono al capitán. En tanto él tiene, digamos, una suerte de delegación de poder un poquito más importante que el resto, no en sentido ontológico, sino cualitativamente, tiene prerrogativas, digamos, ¿no? De diagramar al equipo y demás. ¿Qué opinas también de la figura del director técnico? ¿Qué tanta importancia le atribuís? Y a la FIFA en tanto organismo que aglutina y le da un sentido al fútbol de una manera, ¿no? Le pone las reglas del juego, hace de árbitro y de juez. ¿Cómo ves esa figura? Y a vos, Santi, me gustaría preguntarte respecto a lo que estabas mencionando, por ejemplo, de la comunicación y todo eso. ¿Vos crees que el fútbol, como es el deporte más importante, es decir, de lejos el deporte más importante, relevante, ¿no? El que más gente lo ve, crees que es un escenario propicio al influjo de ciertas ideologías y de mensajes subliminales y explícitos que redunden de alguna manera en la sociedad y en la cultura? Es decir, por ejemplo, viste que uno puede ponerse una marca en la polera, digamos, y siempre importa lo que va a decir Cristiano Ronaldo después del partido, y es como que
acontece una problemática y querés saber lo que el Kun Agüero opina de la malaria en el mundo y del aborto, yo qué sé, digamos, ¿no? Siempre son escenarios propicios para el decir algo, por lo menos. ¿Vos crees que ese decir tiene la densidad una densidad tal que de alguna manera repercute algo se llega, digamos, a la gente? Para que lo vayan pensando, yo quiero hacer un pequeño desarrollo de lo que les he dicho. Por ejemplo, en el tema de la comunicación, como la finalidad del fútbol es ambivalente, como hemos sentado un poquito, está esa función comunicacional de entretener. Toda pretensión comunicacional tiene múltiples pretensiones, una más preeminente o a una se le pone mayor énfasis que a otra. La primera pretensión que tiene toda comunicación es la informativa, es saber que aquel dato o noticia que tiene una persona, en este caso A, lo tenga también B. Pero siempre de alguna manera hay una función persuasiva, es decir, que queremos que lo que hay en A radique en B y de alguna manera lo acepte. Es decir, está la pretensión de verdad en tanto verdad y así también la función persuasiva explícita, como que querés que querás. Es decir, quiero que vos querrás lo que yo estoy queriendo. En ese entendido, por ejemplo, muchas veces, claro, los futbolistas no son dueños de lo que ponen en sus poleras, digamos, ¿no? Ni los que los patrocinan, ni todo eso. Pero a mí me preocupa, por lo menos esta es mi preocupación, ¿no? Que la cultura y la sociedad abreve de alguna manera de estas cuestiones semiológicas que se mueven por abajo, perfil bajo, ¿no? En la medida en que es mucho más fácil también en un escenario de fútbol, es decir, si entendemos al hincha, en tanto hincha hiperbolizado, digamos, bien bruto, bien brusco y demás, como una suerte de epifenómeno instintivo de lo que vendría a ser la calaña más baja de una sociedad, y en la medida en que se mueve por instinto, en términos hiperbolizados, podemos contemplar escenarios cuasi religiosos donde se adoran, digamos, y tu finalidad última es saber que Messi esté bien, no esté triste, y que haya subido fotos, y que esté en Rosario dando vueltas, digamos, ¿no? Y todo eso. Yo creo que es más fácil que instintivamente se asimilen ciertos mensajes que haciéndolo deliberadamente. Lo triste es que yo considero que esos escenarios no se dan, digamos, en un estadio. Un estadio no es un escenario para la reflexión ni para la intelección de mensajes subliminales, ¿no? Pero a ver, me gustaría, no sé, ustedes repártense cómo les gustaría abordar las preguntas. Primero a Med, Santi, como quieran. Yo, antes que nada, yo quiero saber qué opina Ahmed de la figura del árbitro. Por favor, esa te faltó. La figura del Yo quiero árbitro, saber qué opina de la figura del árbitro. No sé si querés responder primero vos, Ahmed. Claro, sobre lo del árbitro, eso he podido reflexionar un poquito más acerca de ese tema porque recuerdo que hace un tiempo, primero hay que entender al árbitro como una especie de aquel que administra justicia por lo menos durante la duración del partido. Es la figura, es el individuo encargado de, utilizando como base la normativa y los reglamentos específicos que tiene el deporte, administra la justicia mediante sus decisiones para penalizar a un equipo o para parar el juego o para lograr que la situación se adecue un poco más a lo que se entiende como justo o debido dentro de lo que es el fútbol. Recuerdo que cuando salió el VAR, había mucha gente que se quejaba porque decía que se estaba eliminando ese componente humano del error a la hora de la administración de justicia, por así decirlo, dentro del fútbol, a la hora de administrar una sanción o a la hora de administrar una decisión que podría cambiar completamente el curso de un juego, como puede ser un penal dentro de lo que es el fútbol. Y yo decía, pucha, yo comparándola obviamente con el terreno en el que sí estoy familiarizado, que es el tema de la administración de la justicia y lo que se ha escrito o lo poco que he leído acerca de la automatización de la justicia. ¿Por qué no existe un robot que agarre, vea la normativa y suplante a los jueces y dicte los fallos judiciales, por ejemplo? ¿Por qué tiene que ser una persona? Y luego me puse a pensar, ¿por qué el VAR estaría eliminando ese componente, esa posibilidad del fallo o ese componente humano en la toma de las decisiones? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Se debería de automatizar? Creo yo que en una práctica como el fútbol, en el que con el desarrollo de la tecnología va a llegar un punto en el que se va a poder analizar con cámaras cada segundo, cada fotograma del juego y se va a poder analizar si está adelantado por 4,5 milímetros de su nariz y se va a poder tomar una decisión basada netamente en el dato científico y en el 100% del apego a la norma y a la reglamentación. Sí podría, de cierta manera, ¿cómo se podría decir?, automatizar la administración de la justicia y el árbitro podría llegar, no sé si, digamos, sería lo bueno, pero sí podría llegar a ser suplantado completamente por una máquina en el futuro, por lo menos a la velocidad a la que está corriendo
la evolución tecnológica. Y luego me puse a pensar, ¿sería bueno eso? Por lo menos en la administración de la justicia dentro del ámbito civil, penal, etcétera, etcétera, la justicia que más allá del fútbol, sino la administración de la justicia para la sociedad, el eliminar ese componente humano, ese componente de lo que percibe el hombre como tal, como justo o injusto, haría que el fútbol sufra un detrimento, ¿no? Sufra un golpe a lo que significa como deporte. Primero porque si yo lo comparaba con la justicia de afuera, decían, pucha, si quieren automatizar la aplicación de justicia significaría que tendrían que codificar todo, o sea, tendría que haber una norma para cada posible situación, de manera que el robot o la máquina pueda administrar correctamente la justicia. Y luego decía, y esa percepción humana, esa abstracción que hacemos naturalmente los hombres sobre lo que nos parece que está bien o que está mal, ¿dónde queda? ¿Dónde queda esa percepción innata del hombre mediante sus abstracciones de lo que tal vez no puede ni definir conceptualmente, pero sí logra plasmar como que eso está bien o eso está mal? Como cuando yo veo a una persona que pum, le pega a su hijo o que reacciona de cierta manera contra sus padres, que está obviamente alimentada por mi percepción de la moralidad y de la cultura en la que vivo, etcétera, etcétera, pero es una abstracción que yo hago y que es propia de la naturaleza que tengo como ser humano. Es bueno eliminar eso. Yo creo que el papel del árbitro es importante porque es aquella persona en la cual se está confiando para que utilizando su criterio, su propio razonamiento, su abstracción y además su apreciación de lo que está bien y lo que está mal, tome una decisión. Eso en cuanto a lo que te digo del árbitro. Y después sobre lo que me dijo Marcos de la FIFA, yo creo que es una institución que es muy interesante porque ha logrado lo que muy pocas instituciones han logrado en el ámbito deportivo, y es unificar la representación y unificar, digamos, la condición de ente rector u órgano rector del fútbol profesional a nivel mundial, porque creo que todas las ligas que participan en el mundial, en las diferentes cosas, están afiliadas a la FIFA. Y eso es algo que no pasa con otras organizaciones deportivas. Miremos el boxeo, por ejemplo. El boxeo tiene un montón de organizaciones que lo rigen como rectores, la WBC, la WBA, la WBO, la IBF. En cambio, en el mundo del fútbol es la FIFA. Y es muy interesante cómo ha logrado posicionarse en la mente de todas las personas y en la mente de todas las organizaciones que nacen y que quieren participar del fútbol profesional como el órgano rector por defecto, por naturaleza, al que se tienen que, eh, apegar si quieren ser reconocidos a nivel mundial. Una liga de fútbol que no está en la FIFA, muchos van a decir, pucha, pero esa liga de fútbol es trucha. ¿Por qué? Porque ya está grabado, ya la FIFA es una institución mundialmente reconocida y que creo yo que ha logrado un hito histórico muy grande al posicionarse de esta manera, como muy pocas organizaciones lo han hecho. Incluso desde lo internacional, más allá del fútbol, hay mecanismos de integración internacional que compiten entre ellos. Iremos acá, por ejemplo, Sudamérica tiene el Mercosur, tiene la Comunidad Andina de Naciones, tiene el ALBA, etcétera, etcétera, y todas existen y todas se pelean cuál es el mecanismo de integración real en Sudamérica. La FIFA no tiene con quién pelearse. No hay nadie que pueda debatir de que la FIFA es la que vale contra otra que pueda decir, sí, no, yo soy la buena y la FIFA no. Eso, como análisis de esa institución, es muy interesante lo que ha logrado. Eso, ya para despedir. Es cierto, es cierto. Antes de darle la palabra a Santi también, interesante lo que decías a medio, el juego del derecho, de la justicia y de la verdad. Y lo podemos leer en lo macro y en lo micro, ¿no? Vos hiciste sugerencia en lo macro, pero en lo micro, por ejemplo, ¿quién es árbitro y juez en un partido, en una plaza? El dueño de la pelota, ¿no? El dueño de la pelota se enoja, agarra la pelota y se va y se acabó, ¿no? Y es como que mucho más instintivo, ¿no? Se hace más extensa la instintividad del ser humano allí porque el que ataja es el gordito, el que los defensas son los más plumbios, los más troncos, ¿no? De alguna manera, y el más flaquito, el más hábil, el más chiquitito, el zurdo de preferencia, es el que tiene que estar ahí adelante, ¿no? Y es curioso, y bueno, por eso que tenemos la pretensión de hacer filosofía del fútbol, porque es sumamente pedagógico, ¿no? A partir de lo chico podemos advertir lo grande, y en este caso, estas categorías políticas, estos resortes filosóficos implícitos, este discurrir cognitivo, subliminal, se da en muchos ámbitos de la vida. El fútbol no deja de ser otro epifenómeno de la vida, otro pedacito de la vida donde tiene preeminencia así lo instintivo, lo pasional. Uno siempre que va a ver un partido de fútbol lo hace porque eligió, a priori, ¿no? A mí me obligaban a ir por lo menos, pero yo iba, ¿no? Pero a priori uno elige ir a ver un partido de fútbol. Y si uno elige es porque le ha otorgado mayor valía al partido de fútbol que a otras cosas que puedo estar realizando, ¿no? En ese entendido uno siempre es un hincha.
Yo creo que al fútbol lo podemos ver como la vida misma, ¿no? Y yo quiero cerrar con esto y te dejo la última palabra, Santi, para que vos concluyas con lo que querrás. Y el mensaje, creo yo, que nos deja el fútbol tiene que ver con la densidad del tiempo, la densidad del ser en el tiempo. La vida es como un partido de fútbol, y no me pongo aquí como pastor, ¿no? Ni como coach, sino que la filosofía me permite hacer este análisis, y es que uno tiene 90 minutos, el reglamento te permite 90 minutos, uno puede tener más tiempo de vida, un poquito menos, quizás tu mérito se vea recompensado en el tiempo extra que tengas por algunas faltas. Normalmente aquellos que han tenido vidas más duras, de alguna manera saben valorar mejor el tiempo, ¿no? Y cuando se vuelve inminente aquello que era latente, cuando tenés una amarilla y sabes que después sigue una roja, y cuando sentís un dolor en las rodillas y sabes que viene una lesión, empezás a valorar más cada acción que haces, y esos 90 minutos los empezás a valorar, sobre todo en cada instancia en la que te encontrás, ¿no? No son los mismos, no es lo mismo 90 minutos en el arranque de la Liga Boliviana que 90 minutos en un partido de vuelta en la semifinal de la Champions, ¿no? O una final de la Copa del Mundo. Esos 90 minutos marcan una densidad en el ser de cada una de las personas que lo ponen de tal disposición, de tal manera y tenor en cuanto al estrés, que la única máxima a la cual apuntan es ser lo mejor que pueden ser en esos 90 minutos, ¿no? Y ahí se pone en juego muchos atributos, entre ellos el de la belleza, belleza entendida como correspondencia de la perfección máxima a la cual puede aspirar cada deportista, y eso es lo que uno tiene que ser en la vida y en la cancha, ¿no? Ser lo mejor que uno puede ser y no esperar que el tiempo se te agote. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Ha sido muy interesante, ¿no? Poder diagramar cada categoría, pero no menos importante tenemos el análisis de Santi. Si querés retomar algo de lo que dijimos, la pregunta que te hice, Santi, o lo que querrás decir, lo que querrás, Santi. Sobre todo le diste al clavo porque yo era arquero y después defensa. Gordito y tronco. Relacionaste bien, ¿eh? Le diste ahí. le pegaste. Claro que no pude no sentirme aludido, viejo. No, pero está bien. La verdad que muy, muy buena tu reflexión. Y bueno, estoy obligado de cierta forma a remontarme de vuelta a lo que me habías preguntado inicialmente, ¿no? Está más lindo tu tono para terminar que lo que va a estar seguramente el mío o lo que he venido pensando. Pero bueno, en el fútbol se supone que el fútbol sea eso, un deporte para intentar ganar. Intentar ganar implica ser mejor que el otro. Ser mejor que el otro implica mejorar, ¿no? Y mejorar constantemente, además. Y mejorar conforme pasa el tiempo. Adaptarte al tiempo, a lo que necesita la circunstancia. Cuando sos jugador, cuando sos hincha, implica pasión, implica entrega, implica lealtad, implica muchas cosas que tienen que ver con lo que decíamos, ¿no? Pasiones, el corazón. Y idealmente, para que el fútbol sea fútbol, tendría que mantenerse de esa forma, y yo creo que no tendría que haber mucho espacio para los mensajes o las causas político-económicas. Lamentablemente, hoy en día, por la realidad que se vive, inevitablemente la infiltración de las grandes sumas de capital y la infiltración de los intereses económicos, que siempre hoy van a tener mucho que ver con los intereses políticos, o los intereses políticos van a estar de cierta forma condicionados por los económicos de algunos grupos. El fútbol ha estado perdiendo un poco ese tenor y se ha estado volviendo una plataforma para mensajes, lo que lo ha desvirtuado de ser lo que es. En el fútbol ahora tienen que usar la banderita de colores, tienen que ponerse de rodillas antes que empiece el partido, tienen que darle la espalda al himno nacional, porque tienen que dar mensajes explícitos
mensajes políticos. ¿Y por qué tienen que hacerlo? Porque todos los equipos tienen muchos sponsors. Y los sponsors son los que te van a decir, mira, vos querés la plata del sponsor, tenés que hacer tal cosa, ¿no? Más o menos. Entonces, lamentablemente, incluso el valor de un jugador o algo así, o el peso de su palabra, va a estar condicionado por su valor de mercado. No, mira, valió 80 millones de euros al equipo. Lo que él diga o lo que él haga, hay que tener el ojo encima. Entonces, de repente, se crea una mística, un aura alrededor de personas que no debería estar ahí. El mismo futbolista ahora es puesto en una situación incómoda, ¿no? De tener que responder a ciertas cosas cuando, bueno, él quizá lo que quería o lo que quisiera hacer es jugar fútbol. Y a lo mejor ni siquiera opinar de nada, ¿no? Pero hoy en día, ¿cuántas veces ya habré dicho hoy en día? Ya por un tiempo, el valor de las personas en gran medida está medido, valga la redundancia, por su valor de mercado. Y los futbolistas y los equipos ahora se están volviendo cada vez más simple mercancía, ¿no? Entonces, de cierto modo, las redes sociales, los medios masivos de comunicación y la rapidez de la información y la globalización de la información y de los mensajes y la gran plataforma y alcance y pasiones que levanta el fútbol ha dado lugar a que se quieran infiltrar estas cosas, ¿no? Que lo van desvirtuando. Y hablaba Ahmed del boxeo, por ejemplo, en el boxeo eso es algo que ha sucedido. El boxeo hoy en día está pésimo. O sea, competencia hay muy poca. O sea, vos tenés peleadores que son de talla mundial, que pelean con tipos que no deberían estar peleando con ellos. Pero es porque responde a intereses económicos, ¿no? Y si dejamos que las cosas bonitas de la vida, porque el fútbol al final de cuentas es eso, y no debería ser nada más, no es nada menos, pero no debería ser nada más también, que algo bonito, entretenido, que te distrae, que te levanta pasiones. Si dejamos que se disuelvan en fenómenos de mercado, como pretende la lógica más progresista, vamos a ir perdiendo, ¿no? Vamos a ir perdiendo estas cositas que nos atan al mundo, nos dan motivos para reír, para putear, nos dan motivos para simplemente ser lo que somos, ¿no? Personas con todo lo que viene con ello. Personas sujetas a pasiones, a locura, a felicidad, a abrazarse con un desconocido, a tirar botellazos al otro. Cuando nos demos cuenta de que podemos estar perdiendo las cosas bonitas en la vida por intereses que la verdad no tienen mucho que ver con nosotros, yo creo que vamos a volver a disfrutar las cosas por lo que son, incluyendo el fútbol. Que se dejen de colar mensajes políticos, intereses de gente que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y bueno, sí, sin duda, en conclusión más o menos, yo creo que por muchos factores, lamentablemente se pretende ahora volver al fútbol una plataforma para cosas que no son propias del fútbol. Y cuando algo que no es propio de algo empieza a cambiarlo, termina convirtiéndolo en otra cosa, ¿no? Y bueno, eso más o menos es lo que se me venía a la mente con lo que me decías, Marco. Está muy bien, está bien. No, sin lugar a dudas, el fútbol es la vida misma. Y en este caso, esta vida se ve reflejada en un fenómeno tan lúdico como es el fútbol, ¿no? Esto para quienes viven en Bolivia no más lo van a entender. Sin lugar a dudas, hay un etos y un patos distintos en un partido de fútbol cristiano, que se realiza en el marco de un retiro espiritual y demás, a uno en el plan 3000 entre dos barrios enojados, ¿no?
debe ser muy distinto, digamos, el partido y el desenlace del partido que se da allí, ¿no? Pero bueno, esto es Sinusía, estimados amigos. Le agradezco al fan 1 que se quedó a la mayoría de la transmisión. Muchas gracias. Vamos a resubir este video también, por supuesto, al canal oficial de Sinusía. Por cuestiones técnicas lo hicimos en vivo en otro canal. Y Sinusía es esto, les decía. Es un espacio dedicado al pensar. Es lo que hemos procurado hacer. Santi y Ahmed han sido agarrados por sorpresa. Yo les hablé 5 minutos antes de la transmisión y les dije, quiero hablar de esto. Yo 5 minutos antes a ellos todavía lo había pensado. Me dijeron, meta, le metemos, no tengo idea de nada, pero lo pensamos, ¿no? No es una apología de la improvisación, sino del pensar y sobre todo este pensar citerior y que antecede al decir, ¿no? Si uno no tiene mucho que decir, pues bueno, es preferible no saber, escuchar y sobre todo pensar, y esa es la pretensión que hemos tratado de dejar. Dios mediante, el miércoles, si es posible, vamos a tratar de hacer una transmisión de lo que hacemos todos los miércoles en Sinusía, Bolivia, que es una suerte de club de lectura. Estamos leyendo ahora mismo a Aristóteles, vamos leyendo a varios autores. El miércoles nos toca leer a Aristóteles, la física y la metafísica. Si le interesa, puede usted formar parte de Sinusía, así que deje su mensajito. Vamos a procurar justamente, como les digo, transmitirlo. Así que no me queda más que agradecerles, estimados amigos, de verdad, por sumarse a esta hora de la noche y frente a una interrogante que no lo habían pensado nunca antes. Ahmed, sobre todo, es un lujo tenerlo porque Ahmed hace 1000 cosas, así que gracias, Ahmed, gracias, Santi. Gracias a ti, Marcos, gracias, Santiago, por la oportunidad. Siempre es interesante conversar con gente que me hace pensar. Eso es algo que aprecio mucho porque en la rutina a veces olvido que tengo cabeza para otras cosas que no sé hacer tablas de Excel. Entonces les agradezco la oportunidad, chicos, lo disfruté mucho. Espero se repita con algún otro tipo de temática en la que ya me pueda explayar un poquito más. Ya Un la abrazo propones, fuerte y gracias a todos. la propones vos la otra, Ahmed. Meta, me animo. Santi, Saludos, gracias. saludos, Marco, Ahmed, gracias. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos. Con nosotros será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.